Bueno, lo primero es hacer el dibujo, ¿no es cierto? El monito, con todas las características de lo que nos están preguntando, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo lo mejor que salga, lo mejor que se pueda, ¿verdad? No, salió horrible. Y entonces dibujamos aquí una masa M1, ¿verdad? Aquí dibujamos una polea, ¿verdad? Y aquí dibujamos una masa M2, ¿ya? Recordemos que hay dos coeficientes de roce distintos, así que sería un mu1 y un mu2, ¿ya? Eh, así es que vamos a trabajar de esa manera. Entonces, yo les recomiendo siempre trabajar siguiendo este orden, ¿ya? Primero vamos a trabajar sobre la masa M1, ¿ya? Entonces, sobre M1, pero en el eje Y, ¿ya? Entonces, ¿qué fuerzas detectamos sobre la masa M1 en el eje Y? Primero tendríamos la normal 1. Vamos a hablar de una normal 1 y de un peso 1, porque hay dos masas, ¿te fijas? Entonces tendrán cada una su normal y cada una su peso, ¿ya? Entonces, la normal 1 y el peso 1, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, en el eje Y, ¿cuánto diría la fuerza neta? Entonces, en el eje sobre la masa M1 y en el eje Y, ¿cuánto debería valer? Como se fijan, en el eje Y el sistema no se mueve, así que la fuerza neta debería ser 0. Pero recuerden, ¿qué significa fuerza neta? Significa que es la sumatoria, ¿no es cierto?, de las fuerzas, de todas las fuerzas, ¿no es cierto? Eso, F es I, de I igual 1 hasta N, ¿verdad? Sobre la masa M1 y todo esto en el eje Y. ¿Esto cuánto sería? 0. Recordemos, ¿qué significa la sumatoria de todas las fuerzas? Fíjate, yo detecto hacia arriba, si yo me tiro un sistema de referencia, debería haber hecho eso primero, haber tirado un sistema de referencia, hacia arriba iba a ser positivo, ¿no es cierto? Ya, en el eje Y positivo, y hacia la derecha el eje X va a ser positivo, ¿ya? También tenemos que definir otra cosa, que la aceleración cuando se mueva en esa dirección la vamos a considerar positiva. Cualquier vector que aparezca en el eje X, ¿no es cierto? La vamos a llamar que es una aceleración en el eje positiva. ¿Ya? Ya, entonces, sigamos trabajando. Fíjate, ¿cuánto vale la fuerza entonces? Perdón, la sumatoria de las fuerzas. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos la normal 1, en este caso, ¿no es cierto?, que es positiva, menos el peso 1, tendría que ser igual a 0. Entonces eso significa que la normal 1 va a ser igual al peso 1. Pero el peso 1, como es una superficie perfectamente horizontal, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Aquí, fíjense, es perfectamente horizontal, así que el peso igual a m por g. Así que la normal 1 sería igual a m1 por g. ¿Estamos? A esta la vamos a utilizar como ecuación número 1. ¿Ya? Seguimos trabajando entonces ahora, pero sobre, ¿no es cierto?, la masa m1, ¿no es cierto?, perdón, m1, pero en el eje x. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale la fuerza neta, ¿no es cierto?, neta, sobre la masa M1, pero ahora en el eje X? Y esto, fíjate, si ustedes se dan cuenta, en el eje X, este sistema acelera en el eje X, ¿ya? Entonces, como acelera, la fuerza neta es distinta de 0. Y si es distinta de 0, se puede calcular como, en este caso, M1 por A. Pero recuerden, ¿qué significa fuerza neta? Significa que tengo que sumar todas las fuerzas, ¿ya? De igual 1 hasta N, de F sub I, ¿no es cierto?, sobre la masa M1 y en el eje X, ¿no es cierto? Y esto tendría que ser igual a M1 por A. ¿Pero qué significa la sumatoria de las fuerzas? Que tengo que sumarlas todas. Fíjate, recuerda que hay coeficiente de roce, por lo tanto, yo identifico varias fuerzas. Una, hacia la derecha, tensión, ¿no es cierto?, que sería positiva porque si apunta en esa dirección, ¿no es cierto?, va a ser positiva. Y en sentido contrario, no sé si ustedes lo ven, está la fuerza de roce. ¿Estamos? Entonces me quedaría finalmente que es la tensión, y no hay más fuerza, no sé si se dan cuenta, no hay más fuerza. Si es la tensión menos, ¿no es cierto?, la fuerza de roce, sería igual a M1 por A, ¿verdad? La vamos a llamar a esta fuerza de roce 1 porque aquí hay una fuerza de roce, ¿no es cierto? Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay otra fuerza de roce, ¿verdad? La vamos a llamar fuerza de roce 2. ¿Ya? Y que está relacionado con un mu2. ¿Ya? Entonces me quedaría que finalmente que la tensión, ¿verdad?, menos la fuerza de roce. Pero recuerden siempre hay que recordar que la fuerza de roce en todo evento, ¿no es cierto?, para la fuerza de roce estática o cinética, ¿no es cierto?, siempre es mu por la normal. ¿Ya? Esto es siempre, ¿ya? Y en este caso la fuerza de roce 1 sería mu1, ¿verdad?, por la normal 1, es igual a m1 por A. Pero yo conozco la normal 1. ¿Se fijan? Ya estaba
calculado ahí de alguna manera. Por lo tanto, a esta la vamos a llamar ecuación 2, ¿verdad? Y vamos a reemplazar entonces ahora 1 lo vamos a reemplazar en 2. Es decir, aquí en esta ecuación donde aparezca una tensión, la vamos a reemplazar por la ecuación 1. Por lo tanto, nos va a quedar que la tensión menos mu 1 por la normal 1. Y la normal 1 ya sabemos cuánto vale. Es M1 por G es igual a M1 por A. ¿Verdad? ¿Ya? Ya, podríamos dejarlo hasta ahí, pero fíjate, vamos a hacer un pasito más que nos va a convenir a la larga, ¿no es cierto? Y que ¿qué significa? Que vamos a despejar la tensión, ¿ya? Fíjate, despejo la tensión y esto que está negativo va a pasar para el otro lado positivo. Entonces me va a quedar M1 por A más mu, ¿no es cierto? 1 por M1 por G. ¿Estamos? ¿Ya? O sea, esto pasó para el otro lado, ¿no es cierto? Con signo positivo, ¿verdad? Entonces, fíjate, a esta ecuacióncita le vamos a llamar ecuación 3, ¿ya? O función 3, ¿ya? Listo, eso por un lado. Pero, si tú te fijas, yo no tengo calculado aquí la tensión, porque no estaban preguntando por la tensión, ¿verdad? Aquí las preguntas eran la aceleración, ¿verdad? La aceleración y la tensión, ¿ya? Entonces, fíjate, no tenemos calcular la tensión, a pesar de que dice T igual a esto, porque no conocemos la aceleración, ¿ya? Entonces hay que hacer un sistema de ecuaciones para poder encontrar, poder reemplazar alguna de estas formas. Vale, vamos a trabajar ahora sobre, ¿no es cierto?, la masa M2 en el eje Y. ¿Estamos? Sobre la masa en el eje Y. ¿Cuánto vale la fuerza neta sobre la masa M2 en el eje Y? ¿Cuánto vale? Fíjate, si te das cuenta, en el eje Y, voy a dibujarme aquí un sistema de referencia, ¿verdad? En el eje Y, que vamos a considerar para arriba positivo, y en el eje X, ¿no es cierto?, para allá ser positivo, porque me lo está dando digamos, el sentido que había dado yo al inicio, ¿ya? En el eje Y nosotros tenemos dos fuerzas. Dos fuerzas. Uno sería la normal 2, y para este otro lado, fíjate, aquí tenemos el peso 2, pero aquí tenemos la componente del peso 2. Peso 2 y, ¿verdad? Entonces, en el eje Y tenemos dos fuerzas que se oponen, la normal y el peso 2, pero en el eje Y, descompuesto en el eje Y. Entonces, fíjate. Esto nos tendría que dar 0. Como no se mueve en el eje Y, ¿verdad? Como no hay movimiento en el eje Y, ¿ya? Entonces decimos que es 0. Entonces, démosle. ¿Qué significa fuerza neta sobre la masa 2 en el eje Y? Significa que es la sumatoria de todas las fuerzas, ¿verdad? Igual a 1 hasta n de la fuerza, ¿no es cierto?, sobre la masa M2 y en el eje Y. Y eso tiene que darme 0. Ya, pero ¿qué fuerzas hay, profe? Está la normal 2, ¿no es cierto?, menos el peso 2, pero en el eje Y. Pero recuerda que el peso 2 sería, fíjate, sería M2 por G, ¿verdad? Fíjate, este ángulo que está aquí, alfa que me lo dan, ¿no es cierto?, se repite acullá. Pero ese ángulo alfa define que la componente P sub 2i es el cateto adyacente. Y el cateto adyacente se calcula con la función coseno. Así que sería M2G coseno de alfa y todo esto igual a 0. Esto finalmente me queda que la normal 2 sería igual a M2 por G por coseno de alfa. ¿Ya? A esta ecuación la vamos a bautizar con el número 4. Ya la vamos a ocupar en algún momento. Por otro lado, profe, fíjate. Vamos a trabajar ahora sobre, ¿no es cierto?, la masa M2, ¿verdad? Pero ahora en el eje X, ¿ya? ¿Cuánto vale la fuerza neta sobre la masa M2, ¿no es cierto?, en el eje X? ¿Cuánto vale? Fíjate, en el eje X, el sistema, este es el eje X, ¿verdad? Recuerda, aquí está, mira, fíjate, ya, está hacia allá. El sistema acelera, o sea que en el eje X sí que se mueve. Así que la fuerza neta no es 0 en este caso. Fíjate, aquí me equivoqué, ¿no es cierto? No es 0, sino que es M por A, ¿verdad? Es M por A. Pero en este caso, como estamos trabajando con la masa 2, sería M2 por A. Ya. Fuerza neta, entonces, recuerda que significa que tengo que hacer la sumatoria, ¿verdad?, de todas las fuerzas, ¿verdad?, sobre la masa M2 y en el eje Y, ¿ya? Y eso significa que es M2 por A. Ya. Vamos sumando entonces, fíjate. ¿Qué fuerzas identifico sobre la masa M2 en el eje X? Fíjate, hacia acá, ¿no es cierto?, estaría la componente del peso en el eje X, P2X. Hacia atrás
estaría actuando la fuerza de roce 2. Y en esta dirección también estaría apuntando la tensión. El dibujo está horrible, pero bueno. Pero hacia atrás está actuando la fuerza de roce y la tensión. ¿Te fijas? Ya, entonces, ¿quiénes serían positivas en este caso? La componente del peso en el eje X. Entonces sería la componente del peso 2, pero en el eje X, ¿verdad? Menos la tensión y menos la fuerza de roce 2, que le vamos a llamar. Y eso sería igual a M2 por A. Pero fíjate, el peso 2 en el eje X, profe, como es, si tú te das cuenta, es el cateto opuesto, es este cachito que está aquí, ese que está ahí, ese mismo se repite aquí, ¿verdad? Esa componente del peso 2, esa tendría que, se calcula con la función seno, ¿ya? Entonces nos quedaría aquí, esto es M2 por G por seno de alfa, menos la tensión y menos la fuerza de roce, que es mu por la normal 2. En este caso sería mu 2 por la normal 2. Sería todo esto igual a M2 por A. ¿Verdad? La número 4, la 5. ¿Verdad? Entonces fíjate, como tenemos aquí la tensión, ¿no es cierto? Y es mu 2 por la normal 2 y tenemos aquí la normal 2, ¿verdad? Entonces vamos a reemplazar la función 4, ¿cierto? O sea, la ecuación 4 la vamos a reemplazar en la 5. Entonces finalmente me quedaría aquí, fíjate. M2 por G por seno de alfa menos la tensión menos mu 2 por la normal 2, pero la normal 2 la conocemos, que es ese cacharro que está allí, que sería por, ¿no es cierto? Vamos a borrar aquí para que no nos vaya, como que empezamos a confundir por una división, ¿sí? Sería mu 2 por M2 por G por coseno de alfa, ¿cierto? Y todo esto sería igual a M2 por A. Pero si tú te fijas, mira, tenemos esta ecuación a la que le vamos a llamar la número 6. Y si tú te fijas, aquí no tenemos la tensión y aquí está una ecuación que tiene incógnita la tensión y la aceleración. Y por este otro lado tenemos otra ecuación que tiene como incógnita la tensión, fíjate, ahí, y la aceleración. Entonces fíjate, yo voy a reemplazar ahora la ecuación 3, la voy a reemplazar en esta que le llamé la 6. Entonces voy a reemplazar la 3. Entonces reemplazamos la ecuación 3 o la función 3, que sería esta, ¿no es cierto? ¿Ya? La reemplazamos toda completa aquí en la 6, digamos, ¿ya? Sería la 6, ¿ya? Entonces reemplazamos la 3 en la 6. Y nos quedaría finalmente que es, fíjate, donde está la tensión reemplazamos por el cacharro que está arriba. Deja aprendérmelo, a ver. Es M1 por A más mu M1G, ¿ya? Entonces me quedaría aquí. M2 por G por seno de alfa menos la tensión. Pues la tensión dijimos que era, ¿de acuerdo? Era un M1 por A, ¿verdad? M1 por A, ¿no es cierto? Y fíjate, si como está, es menos, tiene que el signo negativo afecta a los dos términos, digamos. Me va a quedar menos mu por M1 por G, ¿verdad? Menos mu 2 por M2 por G por coseno de alfa, y todo esto igual a M2 por A. Fíjate, esta aceleración y esa aceleración las vamos a juntar, ¿vale? Y nos quedaría finalmente, vamos a hacer un despeje violento porque ya me va quedando poca pizarra, ¿verdad? Poca hoja. Así que me va a quedar la aceleración finalmente va a ser M2 por G por seno de alfa. Ese término estaría menos mu 1 por M1 por G. Ese término estaría menos mu 2 por M2 por G por coseno de alfa. ¿Estamos de acuerdo? Sería ese término. Y dividido todo esto por M1 más M2. Al pasar M1 hacia el otro lado nos quedaría positiva, ¿verdad? Entonces nos quedaría finalmente A factor de M1 más M2. Entonces A quedaría todo esto factor de M1 más M2. ¿Ya? Y tiene sentido este resultado porque fíjate, dice que la aceleración del sistema va a ser igual a la desaceleración que va a producir, o sea, la aceleración que va a producir la masa 2 que está colgando, menos la fuerza de roce que hay sobre la masa M1 y menos la fuerza que hay sobre la masa M2. ¿ya? Y todo esto dividido por M1 más M2. Así que así queda.